Muy buenas a todos, damas, caballeros y especímenes peliculeros, y bienvenidos un día más a Punto de Giro. Bienvenidos a este mes tan especial que continuamos aquí sobre la Tierra Media, ese universo fantástico de J.R.R. Tolkien que estamos visitando de forma detallada y al cual voy a aportar dos vídeos. Este va a ser el primero de ellos, con un amplio bestiario, donde vamos a incluir tanto animales como bestias como vegetales. Pero hablemos con propiedad. Vamos a distinguir entre dos tipos de seres, tal como dijo Tolkien. Kelvar, que son todos aquellos seres que pueden defenderse por sí mismo, bien por habilidades físicas o bien por la mente, o una combinación de ambas, es decir, básicamente animales, y los Olvar, que son aquellos que no pueden defenderse y necesitan espíritus protectores, es decir, el reino vegetal. Grandes ausencias de este bestiario. Obviamente no voy a hablar de las grandes razas, ¿vale? No voy a hablar de los hombres, no voy a hablar de los elfos, de los enanos o de los orcos. Todos estos merecerían un vídeo o incluso más de uno, cada uno de ellos, y no tenemos tanto tiempo. Así pues, los seres que vais a ver aquí tampoco van a ser analizados de una forma exhaustiva. Va a ser solamente un análisis somero en el que indicaremos un poco la definición de cada uno, algunos aspectos físicos, características especiales, tipos dentro de cada uno de estos seres y algunos datos históricos interesantes. Pero nada más. Voy a abordar aproximadamente entre 15 y 16 seres en cada uno de los vídeos y la duración será aproximadamente de media horita, un poquito más. Así que, sin más dilación, vamos para allá con el primero y vamos a empezar con el primer Kelvar que nos atañe hoy. Vámonos con las águilas. Las águilas son las más nobles, las más sabias y las más antiguas criaturas de todo Arda. Aquí las tenéis. ¿Por quién fueron creadas? Bien, pues fueron creadas por Manwë, el Valar Manwë, y la Valar Yavanna. Manwë, señor de los vientos, y Yavanna, reina de la tierra, que vivían en el Taníquetil, esta montaña que veis en la imagen de abajo, que parece que tiene una luz proyectada desde ella, y allí vivían las águilas, con ellas durante la Primera Edad. La más representativa de todas ellas fue Thorondor, que es esta que vería representada aquí arriba en la ilustración de David Day, ¿vale? Tenía más de 30 brazas de largo, de ala a ala, de punta de ala a punta de ala, y cada vez que volaba podía originar vientos tempestuosos de la velocidad que alcanzaba. Eran absolutamente majestuosas, como veis, muy parecidas en fisonomía a las águilas que conocemos hoy en día, pero bastante, bastante más grandes. Se conocieron tres ramas principales de las águilas, ¿de acuerdo? Por un lado, la que encabezó Thorondor, del que voy a enseñar también esta otra imagen que me encanta, ¿vale? Y, junto a estas águilas, también en torno al Taníquetil, vivían los más altos elfos, ¿vale? Debajo de Manwë, debajo de Yavanna, en las laderas vivían los elfos Vanyar, que son los más cercanos, digamos, a los dioses Valar. Luego, otra variante de águilas fue más tardía, la conocimos durante la Primera Edad del Sol y fue conocida en Beleriand, ¿de acuerdo? Aquí tenéis a las águilas de Beleriand, especialmente, aquí tenemos a Thorondor en uno de sus rescates más conocidos, ¿vale? Y se conocieron como las águilas de las llanuras circundantes o de las montañas circundantes. Protegían la ciudad de Gondolin, que es esta que veis justo aquí en el medio, ¿vale? Y luego estaban las águilas de las montañas nubladas, que eran las que lideró en la Tercera Edad del Sol Waihir, con su hermano Landroval y con otro águila también bastante conocido que fue Meneldor el Veloz. ¿De acuerdo? En la historia, sus menciones en la historia son bastante destacables. Por ejemplo, este momento que veis aquí. Son conocidas sobre todo por momentos de rescate y momentos de lucha. Aquí está Thorondor con alguna de sus águilas y en uno de los momentos más importantes de rescate. ¿A quién llegó a rescatar esta águila? Pues, por ejemplo, a Maedhros, señor de los elfos Noldor. Rescató también a Fingolfin desde Ambag, de las garras de Morgoth, tras herir. Thorondor consiguió herir a Morgoth. Y en esta imagen en concreto estáis viendo el rescate de los amantes Beren y Lúthien durante las primeras edades del Sol, como os digo. También se encargó de liderar la victoria contra los dragones alados que se desató en la Guerra de la Cólera, la última de las grandes guerras de Beleriand, seguramente la más destructiva porque produjo el gran cataclismo que hundió a Beleriand por completo. Y luego, por ejemplo, pues también tendríamos a Waihir y Landroval. Aquí tenéis a Waihir y Landroval justo en el momento, Meneldor el Veloz
es uno de los que está recogiendo a los hobbits que veis aquí, que aunque en esta ilustración son bastante andróginos, os puedo prometer que son Sam Sagat Ganji y Frodo salvados o rescatados desde el Monte del Destino. No olvidemos también que en esta tercera edad, tanto Waihir como Landroval acudieron en ayuda de Gandalf sobre la torre de Isengard. Vamos ya, por tanto, a la segunda criatura, es otro Kelvar en este caso, y son los Balrogs. ¿Quiénes son? Pues básicamente son los Maiar más temidos que se unieron a Melkor, conocidos como Valaraukar por los elfos, pero llamados Balrog por los hombres. Así pues, aquí tenéis unos cuantos bajo la orden de Melkor, que es este que veréis en el trono con la maza. Tolkien nos los describe con una apariencia bastante humana, la verdad, como veis, tronco, extremidades, cabeza, pero obviamente mucho más voluminosos, mucho más pesados y además con unas alas y unos rostros encendidos en llamas. Algunos de ellos tienen alas, no exactamente así lo describe Tolkien, pero sí que habla de esas llamaradas alrededor del rostro y también dice que eran capaces de expeler llamas desde sus fosas nasales. Se movían siempre entre nubes negras y hablaba, o describe Tolkien, que sus miembros se podían retorcer haciendo una y mil fintas, al igual que serpientes. No sé si tanto porque asemejaran a serpientes o porque sean más modo bestia, pero muy rápido, como estamos acostumbrados a verlos, entre otras, pues en esta ilustración que estáis viendo aquí, ¿verdad? Las armas principales, el látigo de múltiples colas de fuego, obviamente, pero también usaban, como veis aquí en todo este equipamiento, mazas, hachas y espadas llameantes. En la historia tienen, bueno, digamos que varias menciones bastante peculiares. Este, por ejemplo, es el terrible señor de los Balrog, fue Godmog, pero antes que él, no se sabe si él estuvo o no, pero ayudaron a Melkor a escapar de las garras de un Golian una vez que quitaron la luz a los árboles de los Valar, a Telperion y el Aurelin. Un Golian empezó a crecer, empezó a comer joyas por el camino de las que habían robado, que se las iba dando Melkor y alcanzó tal tamaño que fue una amenaza para el propio Melkor. Así que los Balrog tuvieron que intervenir para salvarle. Como os digo, este que veis aquí es Gothmog. ¿Por qué pongo esta imagen? Porque Gothmog derrotó a grandes señores elfos en todas las guerras de Beleriand. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cayó Fëanor a sus manos, cayó también Fingon, el rey supremo de los Noldor, y también mató a este que veis aquí, que es Ecthelion, ¿vale? Tras hacer caer uno de los últimos reductos élficos de Beleriand, que era la ciudad de Gondolin. ¿De acuerdo? No obstante, Ecthelion, a su vez, siendo asesinado, también mató a Gothmog de una vez por todas. Y, por supuesto, como no nombrar el suceso en el puente de Khazad Dûm dentro de las minas de Moria, ¿de acuerdo? Aquí donde Gandalf en la tercera edad se enfrentó a este Balrog que despertó por las minas de los enanos y que acabaría, después de caer en el abismo, en el pico del Cirac-Sigil, desde donde le arrojaría, muriendo tanto el Balrog como el propio Gandalf. Aunque renacería, no mucho después. Vamos ahora con el primer Olvar que os quiero comentar. Os quiero hablar de la Azelas. Y diréis, ¿y qué es la Azelas? Bien, pues la Azelas o la Sea Aranion en Kenia es una planta curativa, conocida en Eriador, pero que se trajo de la legendaria isla de Númenor. Se llama la hierba de los reyes de Númenor porque se la nombraba en un antiguo poema de los elfos grises que rezaba así. Esto que veis aquí escrito es como un resumen de este poema. Decía, ven, hácelas, a dar vida a los moribundos en las manos de un rey. Pero el significado de estos poemas se había perdido tanto para elfos como Dúnedains de la tercera edad, hasta que cobró todo su sentido en la mención histórica más importante que tiene la hácelas o esta hierba de los reyes, ¿de acuerdo? Que fue después, o bueno, digamos en una de las primeras guerras del Anillo, después de la batalla del Pelennor en concreto, en las casas de curación de Minas Tirith, Aragorn las usó arrojándolas sobre calderos hirvientes para hacer mejorar a todos los que allí se hallaban, entre ellos Éowyn, Éomer o el propio Meriadoc Brandigamo. Efectivamente, esta hierba curó a través de las manos de un rey y fue el hecho definitivo, la prueba definitiva para que consideraran a Aragorn el legítimo heredero de Isildur y heredero del trono también de Gondor. Como veis, marcaron una diferencia o la terminaron de sellar. Vamos con una criatura ahora que no es muy conocida, ¿de acuerdo? Pero que si habéis leído Cuentos Inconclusos o Silmarillion os sonará un poquito más. Son los cisnes, o como se suelen denominar siempre, los cisnes del señor Ulmo, el señor de las aguas, el Valar.
Eran fantásticas criaturas blancas como la espuma y casi tan grandiosas y tan potentes como las águilas de Manwë. En ellas podemos distinguir una fisonomía muy reconocible, dentro de que fueran mucho más grandes, y hablan de 3 tipos diferentes. Las blancas, que aquí veis, también los cisnes negros, que eran más grandes, supuestamente incluso que los blancos, y poco amigables, empeñados en derrumbar los barcos de los marineros, y también los cisnes ruanos. Ruanos es un tono como crema, ¿de acuerdo? Entonces, en ese tono crema se dispersaban también manchas negras y grises. Estos eran mucho más inteligentes y amistosos con los viajeros. Se dice que el hecho más importante histórico en el que participaron fue durante las primeras edades, porque 7 de ellos llegaron desde el oeste de Arda y condujeron a todos los barcos de los elfos exiliados de los Teleri, liderados por Tuor, tirando de estas poderosas sogas que podéis adivinar aquí en este dibujo, para llevarles hasta Eldamar. Y además, durante este trayecto, bajo sus alas, les fue revelada toda la sabiduría para el control de los conocimientos náuticos, de la marina, de las embarcaciones, convirtiéndose así en la raza de elfos con mayor conocimiento y los mejores marinos de toda Arda en toda la historia. De hecho, cuando llegaron a Eldamar, fundaron Alqualonde, la ciudad que literalmente se llama Puerto de los Cisnes. Se dice que el batir de las alas todavía se puede escuchar, o se escuchó durante muchísimo tiempo, hasta que dejaron de existir, en los corazones de los Teleri, y curiosamente, no se ha vuelto a saber nada de ellos. Cuando terminaron de llevar los barcos a Eldamar, desaparecieron para nunca más volver. Y hoy estamos con un repertorio de criaturas aladas interesantes, lo vais a ir viendo, porque las siguientes son las que se mencionan como tal, las criaturas aladas, las horrendas criaturas aladas, ¿vale? Como sabéis, las criaturas aladas se vieron por primera vez en la Tercera Edad, como monturas de los Nazgûl, las segundas después de los caballos, estos caballos negros infernales, y las cuales se alimentaban de carne de orco. Esta ilustración me gusta especialmente por el juego de la luz, de las sombras, como es una maravilla. Aquí tenemos que hacer una diferenciación con respecto a sus jinetes. No son espectros, ¿vale? Como los Nazgûl. Son criaturas que son incluso más antiguos que los dragones, criadas por el propio Melkor en sus mazmorras de Utumno, y que en la Tercera Edad representaban las criaturas más grandes y con la mayor envergadura aladas, ¿vale? Criaturas aladas. Tolkien las describía con pico. Es verdad que la mayoría de las ilustraciones no estamos acostumbrados a verlas con pico, pero así las describe él. En algunas, incluso ilustraciones un poco más antiguas, sí las podéis ver así, con alas de murciélago y con estos cuerpos negros que expresaban la negritud de sus almas. Evidentemente, creo que las menciones más destacables que tienen estas criaturas serían los finales. Tanto la dama Éowyn como el elfo Legolas dieron muerte a 2 de ellas. Aquí tenéis el momento con Éowyn. Y directamente todas las que murieron en esa última llamada desesperada que Sauron hizo sobre ellas para intentar, una vez detectado a Frodo en el Monte del Destino, acabar con él. Pero no llegaron a tiempo y murieron en vuelo. Vamos pues, como os digo, porque hoy es día de celebración con Colvar y Olvar, con el siguiente Olvar. En este caso vamos con una planta. Yo creo que seguramente sean los Olvar más importantes. Sí, creo que no exagero nada si digo que son los Olvar más importantes de toda la historia de Arda. Telperion y Laurelin, los árboles de los Valar, los árboles más altos que jamás hayan existido en la Tierra y que se alzaban sobre la colina de Ezeloar, a las afueras de Valimar, o Valmar, como queráis, que era la ciudad capital de Valinor, donde los elfos fundaron, los elfos no, perdonad, los Valar fundaron esta gran ciudad, este gran reino en las tierras imperecederas. Estos 2 árboles crecieron gracias a las lágrimas de otra Valar, que fue Nienia, la plañidera. La función de estos 2 árboles era iluminar todo Van, mientras los habitantes de la Tierra Media permanecían en la penumbra más absoluta, y otorgaban, según se dice, gran sabiduría a todos los que se recogían debajo de sus ramas. Laurelin era el femenino, el dorado, y Telperion era el plateado, ¿de acuerdo? Y tenía género masculino. Telperion tuvo 2 descendientes como árboles muy importantes, que los pudimos ver en Amán, en la ciudad de Tirion, y también en Nimloth. En Nimloth no, en Númenor. El árbol se llamaba Nimloth y es el famoso árbol blanco de Númenor. Este que habéis visto en tantos escudos, yelmos, petos
efectivamente, es la representación o la alegoría de un hijo directo de Telperion que se llamó Nimlod. ¿Qué menciones destacables tienen en la historia? Pues sobre todo el momento más triste que vivieron, porque el momento más triste que vivieron no fue otro que cuando perdieron su luz por esta alianza entre Melkor y Ungoliant, la araña, que drenaron toda su energía y dejaron a oscuras de nuevo a Man. No obstante, Vallana, la reina de la tierra, pudo salvar una flor de Telperion y un fruto de Laurelin, que fueron enviados a las estrellas en un recipiente forjado por Aule y se convirtieron en el sol y la luna. De Telperion nació Isil, la luna, seguía con su género masculino, se sigue considerando masculino, y por el otro lado, Laurelin nació de este fruto, el sol, Anar. Estos Isil y Anar son los nombres que los elfos les pusieron. Vamos a seguir con criaturas aladas porque tenemos una más por aquí, o bueno, digamos una especie más, porque hay varios tipos dentro de los córvidos en la Tierra Media y os los voy a describir. Los principales, obviamente, son los cuervos, ¿de acuerdo? Fuertes, de larga vida y en la tercera edad del Sol sirvieron sobre todo a los enanos del linaje de Durin, de los cuales uno de los más importantes fue Thror, que aquí le veis con el padre de todos los cuervos, con Kark, ¿de acuerdo? Después de Kark, en la tercera edad, su hijo, que llegó a alcanzar 157 años, que es este cuervo calvo que veis a la derecha, siguió sirviendo a los enanos del linaje de Durin y, de hecho, fue un mensajero para la compañía de Thorin, escudo de roble, ¿de acuerdo? 157 años, como digo, vivió bastante y medio calvo y medio ciego y aún así sirvió de ayuda. Pero tenemos otros tipos de córvidos que no son tan agradables, que se les tiene un poquito más de antipatía. Son los Crebain o Crebain. Vivían en las tierras brumas y en el bosque de Farngon y servían como espías a los espíritus malignos de la Tierra Media. Iban persiguiendo y persiguieron al portador del anillo durante toda la tercera edad y se dice que los córvidos menores también servían a este propósito. Es decir, más allá de los Crebain teníamos también a las cornejas y a los grajos que, según lo que se dice, cumplían el mismo cometido, espías del enemigo oscuro. Vamos ahora con unos seres que son bastante peculiares. He dudado mucho si meterlo aquí o no, pero creo que al final tenían que tener su cabida sí o sí. Hablo de los Dwimmerlaik, que diréis, ¿y quiénes son los Dwimmerlaik? Bueno, pues la principal referencia que tenemos en los textos casi siempre alude directamente al rey brujo de los Nazgûl. Pero es verdad que no solo incluye a los Nazgûl. De hecho, los Nazgûl me los reservo para el segundo vídeo porque tienen mucho que comentar y prefiero centrarme en los otros tipos de Dwimmerlaik que existe. Se considera Dwimmerlaik a todos aquellos espíritus que han abandonado el cuerpo después de muertos, pero que no pueden abandonar esta tierra, no pueden abandonar Arda, bien por algún hechizo o bien porque han quebrantado algún juramento. ¿Se os ocurre alguno? Pues yo os presento ya a los primeros. Voy a hablaros de los tumularios. Los tumularios, que son bastante peculiares, a ver si los puedo poner por aquí. Aquí están, ¿de acuerdo? Imaginaros un cementerio de hombres, de reyes caídos durante las guerras de las primeras edades, ¿de acuerdo? Justo más allá del bosque viejo. Y como a ese bosque, más allá del bosque, a esta zona, a este gran cementerio de los hombres, todos los demonios que habían sido asesinados, los espíritus de los demonios asesinados en las guerras de Beleriand, que provenían de Angmar, cogen estos cuerpos, les dan vida y los convierten en uno de los seres más terribles que existieron en toda Arda. Hechos de una sustancia oscura que era capaz de consumir el ojo, la mente y el corazón y voluntad de todos aquellos incautos que se acercaran, a través de su voz, que era terrible y al mismo tiempo hipnótica, sus frías y huesudas manos y sus brillantes ojos que se alzaban como dos puntos de luz en cuencas muchas veces vacías. Una vez que las manos del tumulario se cerraban sobre su incauta víctima, los llevaban a los túmulos, los ataban con cadenas y acababan con su vida con las espadas del sacrificio. Solo se les podía hacer frente a través de la luz, que era lo que más temían, podía matarles directamente o con algún tipo de encantamiento élfico. Otro tipo de espectros, en esta vez no de secano, sino de húmedo, eran los espectros de las ciénagas, por donde vimos pasar a Frodo y Sam en la tercera edad. Este territorio que ahora ocupan las ciénagas no había sido siempre húmedo. En la batalla de Dagorlad, en la última alianza entre elfos y hombres, recogió los cadáveres de cientos de elfos, orcos, enanos y hombres que lucharon
en esa última batalla y los convirtieron en espíritus al fondo de sus aguas, desde donde se despedía una especie de fuegos fatuos que atraían de alguna manera, de forma especial, a todos los incautos que se acercaran. Si se acercaban demasiado a este fuego fatuo y contemplaban los rostros en el agua de estos espectros, seguramente serían demasiado tarde, pues los espectros te arrastrarían hasta el fondo del abismo. Por cierto, he dicho que enanos cayeron en esta batalla. No, orcos, elfos y hombres en la batalla de Dagorlad. ¿Vale? Que yo sepa, enanos no hubo. Y si los hay, me lo podéis dejar aquí en comentarios, porque no lo tengo seguro. Y los últimos Dwimmerlike de los que quiero hablar son los muertos del Sagrario. Los muertos del Sagrario fueron hombres que habitaban en las Montañas Blancas y que rompieron el juramento de alianza con los Dúnedain, de ayudar en la batalla contra Sauron. Así pues, al refugiarse y quedar vagando, perdidos por estas montañas cercanas al fortín de Edoras, en la tierra de los Rohirrim, vagaban hasta poder cumplir el juramento. Ya sabéis que en la historia el momento más importante fue cuando Aragorn les conminó a cumplir ese juramento una vez muerto, ayudándoles en la Guerra del Anillo y llevándoles a la zona del Pelargir, donde estos espectros reconocieron a Aragorn por la espada que llevaba, por la querida Narsil, y todos ellos acabaron con los corsarios de Umbar. ¿De acuerdo? Acabaron con los corsarios de Umbar, liberándose así y desapareciendo como una bruma en medio del viento. Nimbrethil. Y diréis, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Nimbrethil. Dios mío, deja de hablar en cuenya, David, no te entendemos nada. Nimbrethil es otro de los Olvar conocidos, que en realidad nosotros habitualmente los conocemos como abedules, ¿vale? Los Nimbrethil o abedules blancos crecían en Hermosos, al oeste de la desembocadura del Sirion, formando el hermoso bosque junto a Avernien, la región costera de la perdida Beleriand. Aquí los tenéis, serían exclusivamente estos que veis más abajo, los amarillos de tronco blanco. Y siendo abedules, ¿por qué los mencionas? Quizá no serían tan importantes si estás haciendo aquí un compilatorio esquemático sin comentar todo. Bueno, pues me ha apetecido destacarlos porque de su madera se creó ni más ni menos que el Vingilot, la nave que navegó, con la que navegó Earendil y que consiguió hacer de ella un barco volador para que con la luz del Silmaril que poseía hiciera frente a los peores enemigos que ha tenido nunca Beleriand, los dragones alados de Melkor, con los cuales, junto a las águilas de Manwë, conseguiría derrotar gracias a las propiedades de este barco hecho de la madera de Nimbrethil. Vamos ahora con un personaje bastante controvertido. Y digo controvertido porque en realidad Tolkien nunca lo llegó a definir del todo, ¿de acuerdo? El guardián del agua. ¿Qué es exactamente el guardián del agua? Algunos autores se atreven a definirlo directamente como un kraken, pero se especula con otras teorías, ¿de acuerdo? Sobre esta ilustración que vais a ver aquí, que obviamente pues la demuestra como, o le muestra como el kraken, que definen qué es, se dice que podía ser un esbirro de Melkor, creado también en las mazmorras de Utumno, que dormitaba cerca de la puerta este de Moria y que despertó el trabajo de los enanos, vigilando la puerta este de este gran reino enano de la montaña, ¿de acuerdo? Pero hay otras teorías que dicen que era un ser antiguo como el mundo, pero que no tenía ninguna ligación con el oscuro y que simplemente al afrontar a todos o confrontar a todas las personas que entraban en Moria solo estaba custodiando su territorio. Sea como fuera, lo cierto es que habitaba ahí en esta presa que se había formado por los enanos del río Siranon y se encargaba de vigilar la puerta que allí se hallaba, en este agua negra, este estanque negro, inmóvil y aterrador que se encontraba frente a la puerta de Moria. La fisonomía, bueno, pues aquí la podéis ver claramente, tenía muchísimos tentáculos que desprendían un brillo viscoso y salían de un cuerpo enorme que casi nunca revelaba en la superficie y un hedor muy parecido al de la tinta. Me gusta mucho esta ilustración porque aunque es pequeña, sí que es verdad que termina cada tentáculo en unas manos que van a agarrar a nuestros héroes. En este caso vemos a los hobbits, Frodo y Sam y a Gandalf entrando en las minas. Y tras despertar junto al Balrog y hacerles un poco más difícil el acceso a Moria a la compañía del anillo, volvería a sumergirse en las aguas del río Siranon o de la presa del Siranon. Ahora os voy a avisar, no os preocupéis, os digo que es un árbol, ¿vale? Ya os lo digo, es Nisimalдар.
Cuidado porque si buscáis este término podéis encontrar dos cosas muy diferentes, ¿de acuerdo? Nisimaldar puede muchas veces ser definido como el árbol fragante que había en Númenor, pero en realidad Nisimaldar fue la reunión de los 3 árboles fragantes principales que se llevaron desde Amán, las tierras imperecederas, a Númenor y que crecieron junto al puerto de Eldalonde. Eldalonde era uno de los puertos más importantes que tuvo Númenor y allí se denominaba, de hecho, el Lalonde porque significa puerto verde. ¿Vale? Se le dieron a este el sobrenombre de Puerto Verde gracias a estos árboles fragantes. Pero en realidad no es que el árbol se llamara Nisimaldar, esta era la región, y los árboles que lo componían era el Oyolaire, el Lairelose, el Nesamelda y el Bardariana. ¿De acuerdo? Son los principales árboles fragantes o conocidos como árboles fragantes venidos de Amán. Me apetecía rescatarlos porque es una de las pocas floras que aparece en Númenor y porque resulta muy característico el hecho de que sean árboles traídos de Amán y los últimos que crecieron más al oeste que ningún otro en la tierra imperecedera. Hasta aquí llegaron. Y vámonos ahora, seguramente con uno de los Kelvar. Bueno, estos están a caballo entre Kelvar y Olvar. Son los espíritus que cuidan de los Olvar. Y obviamente no son otros que los Ents. Los pastores de árboles. Sí, vamos a hablar de los pastores de árboles porque es una raza muy interesante. Como sabéis, nacieron en el despertar de las estrellas de Barda, gracias a los pensamientos de Yavanna, que les dio vida para poder cuidar, como os digo, de todas las plantas, de los héroes vegetales, y también por eso los hizo tan fuertes. Con cualquiera de sus extremidades podían partir troncos, hundir o destrozar rocas e incluso el propio acero. Esto los hacía temibles, pero hay que reconocer que también eran sabios y bastante afables. En cuanto a la fisonomía, bueno, ya los estáis viendo un poco por aquí, pero eran gigantes de más de 4 metros de altura, poseían una forma ciertamente humanoide, pero con características que les acercaban bastante a los árboles, ¿verdad? Porque tenían estas piernas con una textura de piel como si fuera una corteza, los pies en forma de enormes raíces, incluso muchas veces por debajo de la cara les crecía una especie de rama y musgo que se entremezclaba y recordaba a una barba, como tal, como le pasaba, por ejemplo, al más conocido de ellos, a Bárbol. ¿Vale? Los elfos enseñaron a hablar a esta raza y disfrutaban aprendiendo las lenguas de Arda, todas las lenguas de Arda, hasta que incluso desarrollaron la suya propia. Aquí tenéis esta ilustración de Bárbol, hablando precisamente en lengua Oestron, en lengua de los hombres, ¿vale? Con Pippin y con Merrin. La lengua que ellos dominaron y crearon era muy compleja y tardaba mucho en pronunciarse cada palabra que se decía, la cual sonaba como el viento entrando en un tronco hueco o moviendo unas ramas. Se tiraban mucho tiempo para pronunciar una sola palabra. Es verdad que esta raza también sentía mucha antipatía, obviamente, por todos aquellos que atentaban contra las criaturas que protegían, es decir, enanos que cortaban árboles, pero sobre todo los orcos, que eran especialmente insidiosos, cortando árboles. Y he de decir también que vivían en soledad. A veces celebraban encuentros, es verdad, como el que se hizo antes de la marcha sobre Isengard, con los hobbits, aquí lo tenéis, pero en general vivían en cuevas en lo profundo de los bosques. Seguramente construían su cueva cerca de una caída de agua en la que se colocaban durante la noche para recargar fuerzas y donde almacenaban también unas enormes tinajas con la comida de los Ents, que era una mezcla curiosa y acuosa con brillos verdes y con brillos dorados también. Absolutamente maravilloso. He de confesaros también que hay varios tipos. No sé si lo sabíais, pero para eso estamos aquí, para aprender un poquito. Había Ents hembras, aunque no se las llegó a ver desde hace muchísimo tiempo. De hecho, así se reproducían los Ents, a través de los vástagos. Los Ents, en un momento dado, masculinos, decidieron cuidar de los árboles y las hembras cuidar de las cosas pequeñas, de la flora, de los arbustos, de la hierba, y partieron a las tierras pardas, pero cuando estos fueron arrasadas no se las volvió a ver nunca. De hecho, ni siquiera a Fimbrecil, que era la esposa de Fangorn. Sí, Fangorn era un Ent. Ahora os explico quién es. Fangorn no es ni más ni menos que Bárbol. Era el nombre real. De hecho, el bosque de Fangorn cobra nombre gracias a el Ent. Y el Ent lo que pasa es que recibió un nombre más coloquial por parte de hombres y hobbits, que es el de Bárbol. ¿De acuerdo? Obviamente, por culpa de la desaparición de las hembras, se dice que la cuarta edad del sol será la última que vea Ents vivos caminando por la tierra porque ya no hay posible descendencia.
Como sabéis, el hecho histórico más importante en el que tomaron parte fue la caída de Isengard junto con los Sucornos, derrotando a los orcos que Saruman había congregado y a la maquinaria que había generado en torno a la Torre de Hierro. Vamos pues con uno de los últimos Kelvar que vamos a hablar hoy, que son los Mumakils. Los Mumakils ya sabéis que durante la Guerra del Anillo destacaron bastante, son estas criaturas de guerra que los Harad criaban, cazaban y llevaban hasta Gondor, en este caso, porque estamos hablando de la Tercera Edad, ¿vale? Eran idóneos sobre todo para esta tarea, pues por varias cosas. Primero, porque tenían la capacidad de albergar esas torres de combate encima de sus lomos. Segundo, porque la facilidad para espantar a la caballería era grande, porque era muy difícil, por no decir imposible, que fueran capturados y además con esos largos colmillos y con sus patas era muy fácil que pudieran aplastar a cualquier enemigo. Era muy, muy fácil. Su piel además era súper dura. Solo podía ser atravesada por alguna lanza hechizada élficamente, pero si no, el único punto débil que les creaba o que les quedaba, ¿vale? Eran los ojos. Se asemejaban bastante a los elefantes, como veis. Aquí él está cazando, un hombre de Harad, pero eran bastante más grandes. De hecho, se dice que los elefantes eran los Mumakil eran los antecesores, ¿vale? O sea, los elefantes serían los descendientes. Y bueno, pues poseen largos colmillos, como veis, y el problema de herirles en los ojos, como os decía que era su único punto débil, es sobre todo la posibilidad de que si no lo matas, es decir, si lo hieres lo suficientemente fuerte con una lanza que le atraviesa el cerebro, bien. Pero si los herías y simplemente les cegabas, generabas un problema todavía mayor. ¿Por qué? Porque se volvían locos y esa cólera enfebrecida arremetía contra enemigos y amigos por igual. Vamos entonces ya con los últimos Olvar de hoy. Vamos con las zarzas de Mordor. Bueno, dos Olvar, ¿vale? Dos plantas para terminar el vídeo. Las zarzas de Mordor son las flores de Mordor. Obviamente en Mordor nunca había flores, aquí tenéis una ilustración de John Howe, pero crecían en el suelo de la meseta de Gorgoroth, donde se creía que ninguna planta podía crecer. Sin embargo, es allí donde este tipo de planta, que también crecía en otras partes de la Tierra Media, crecía más larga, más densa, más fuerte y más salvaje. Sus troncos eran retorcidos y alrededor de estos crecían unas hierbas cortas y grises y sus hojas siempre estaban resecas y arrugadas. El vapor de azufre que inundaba la meseta de Gorgoroth es lo que les hacía tener este aspecto tan desagradable y además las llenaba de gusanos, por si fuera poco. Se dice que cada una de sus espinas era larga y afilada como una daga de orco, de casi un palmo de longitud, y que cubrían el suelo por completo como un gran alambre de espinos. Por último, el Mallorn. ¿Qué era el Mallorn? Pues el Mallorn es uno de los árboles más conocidos dentro de los elfos porque se le llamaba también árbol de oro o el árbol de Lothlórien. Efectivamente, se cree que solo crece en este lugar, que es el hogar de Celeborn y Galadriel, como sabéis, los reyes de los elfos Galadrim, y este bosque se sitúa a la ribera del Cauce de Plata, ¿vale? Las riberas del Cauce de Plata, al este de las Montañas Nubladas, y es considerado el más hermoso de la Tierra Media. Entre sus ramas, el pueblo de los Galadrim construían sus casitas, que se llamaban Telain o Flets, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, tenían prohibido todo lo que fuera quemar o cortar cualquiera de estos árboles. Eran sagrados para ellos. Ni decir, tiene además, sabiendo otra característica importante, y es que aportaban también sabiduría, como Telperion y Laurelin, a todos los que se refugiaban bajo sus ramas. Es más, su magia llegaba a tal punto que impedía que ninguna influencia maligna pudiera entrar en Lothlórien. Esa magia era fundamental. Su corteza, como veis, era de plata y sus flores eran de oro. Pero incluso sus hojas, desde la primavera al otoño, mantenían cierto tono dorado. Luego cogían este tono verdoso que reconoceréis como la hoja de Lothlórien que regalaron en forma de broches a la Compañía del Anillo. Estas hojas en forma de broches que, según Aragón, no caen sin una razón específica. Y aquí las tenéis, son las hojas más conocidas seguramente a los que solo conocéis el universo cinematográfico, pues aquí lo sabéis. Sabéis que son las hojas del Mallorn, que son las hojas de Lothlórien y que, por supuesto, fueron de un resplandor tal, junto a las ramas y las cortezas, como ningún otro que se haya visto en la Tierra Media. Y hasta aquí hemos llegado, hasta aquí el vídeo. Espero que lo hayáis disfrutado mucho. Os espero para el segundo, donde veremos otras 15, 16 criaturas, Kelvar y Olvar. Y ya sabéis que si os gusta el cine, las series y sobre todo la Tierra Media, aquí
Somos cine, series y mucha Tierra Media. Yo soy David y esto es Punto de Giro. Bye bye.